Estás en compañía de Net Radio, la radio creada para ti. Esto es Net Noticias, desde Vancouver, Canadá, para todo el mundo, con los más importantes acontecimientos. Esto es Net Noticias, los últimos acontecimientos desde Vancouver, Canadá, para todo el mundo, dirigido por Omar García. 7 de la mañana, 4 minutos. ¿Qué tal? Muy buenos días, amable audiencia de Canadá y de todo el mundo que nos escucha a esta hora de la mañana en el sector oeste de todo el mundo. Vamos a presentarles las noticias, los titulares de las noticias que les tenemos preparadas para hoy. El gobierno liberal que lidera el primer ministro Justin Trudeau rompió su promesa de campaña y no reformará el sistema electoral de Canadá. El gobierno de los Estados Unidos exime del veto migratorio a todos los titulares de la Green Card, incluidos todos aquellos ciudadanos de los países que fueron vetados por Donald Trump. Estados Unidos, Brasil y Panamá fueron incluidos en la lista provisional de paraísos fiscales de la Unión Europea. Canadá también es considerada un paraíso fiscal por el bloque. Revocar el Obamacare amenazaría la salud de las mujeres en Estados Unidos, debido a que la póliza de seguros les cobra más a ellas que a los hombres. El presidente Donald Trump endurece condiciones para entrada de latinoamericanos, entre ellos a todos los colombianos, a los Estados Unidos. Estas y otras informaciones serán ampliadas en el transcurso de la presente emisión de hoy, jueves 2 de febrero del año 2017. Bienvenidos. Estás en compañía de Net Radio, la radio creada para ti. ¿Estás pensando comprar tu propia casa o departamento en Vancouver, Canadá? Ahora es tiempo. Contamos con una lista de opciones donde encontrarás la casa de tus sueños. Atención personalizada con el profesionalismo de Lidia Jaque, experta en bienes raíces. Informes y citas a los teléfonos 604-839-4333 y 604-590-4888. No lo olvides, Lidia Jaque de Remax Performance espera tu llamada. Esto es Net Noticias, los últimos acontecimientos desde Vancouver, Canadá, para todo el mundo, dirigido por Omar García. De la mañana, 8 minutos, vamos a presentarles las noticias de los acontecimientos ocurridos en la Columbia Británica. El informe lo tiene preparado Lorena Pulido. Lorena, muy buenos días. Muy buenos días, Omar, y a toda nuestra amable audiencia. A continuación, les presentamos las noticias más importantes de Columbia Británica. Carfentanil confirmado en usuarios de drogas por primera vez en Metro Vancouver. Los trabajadores sociales lo habían sospechado durante meses, pero ahora se ha confirmado. El carfentanil, el opioide mortal 100 veces más tóxico que el fetanil, ha entrado en escena de la droga callejera en Metro Vancouver. Se encontró que el carfentanil estaba presente en 57 de 1.766 análisis de orina llevados a cabo durante un periodo de 2 semanas en el mes pasado en instalaciones de tratamiento de drogas en Vancouver, Surrey, New Westminster, Maple Ridge y Richmond. No es una buena noticia, es la confirmación de lo que temíamos, dijo el oficial provincial de salud, Dr. Perry Kendall.
significa que el suministro de drogas se ha vuelto mucho más peligroso de lo que era de antemano. Life Labs desarrolló el test de carfentanil en la orina y lo ha estado usando desde el 10 de enero. Se envían informes semanales al ministro provincial de salud y al Centro de Control de Enfermedades de BC. Carfentanil es un opioide sintético desarrollado originalmente como sedante animal. 1 o 2 granos pueden ser mortales en los seres humanos. Se cree ampliamente que se ha introducido en el flujo de drogas ilegales de BC en noviembre del 2016. Ahí es cuando el número de muertes por sobredosis comenzó a aumentar, aunque en ausencia de pruebas oficiales no fueron capaces de decir con certeza hasta ahora. El Dr. Kendall dijo que debido a que las muestras fueron recolectadas de personas que ya estaban en tratamiento, los números pueden no ser representativos de lo que está sucediendo actualmente en las calles. Y ahora pasamos a una noticia que nos ha tomado sorpresa a todos. El invierno todavía no ha terminado. Más nieve en camino a Metro Vancouver este fin de semana. Los meteorólogos advierten que la nieve y la lluvia están programadas para regresar a Metro Vancouver este fin de semana. La masa de aire del Ártico responsable de las condiciones frías y claras de esta semana se llevará a cabo el jueves antes de dar paso a un sistema que traerá nieve y lluvia durante el viernes por la noche. El martes por la noche las temperaturas cayeron por debajo de cero, provocando una alerta meteorológica extrema. Se espera que las condiciones se mantengan el sábado y el domingo. La municipalidad dice que está trabajando en un plan de remoción de nieve. Y para finalizar, les reseñamos otra noticia importante de la región. Paredes más gruesas y no abrigos más gruesos recomendados para calentar es el nuevo informe de construcción de Vancouver. La construcción de casas y edificios de menos de 6 plantas es el centro de atención de un reporte de actualizaciones al Estatuto de Construcción de la ciudad con el fin de reducir el consumo de energía y de gases de efecto invernadero. Las actualizaciones están centradas en las envolventes, lo que significa paredes, ventanas, puertas y techos en oposición al enfoque de combustible, dijo Chris Higgins, planificador de edificios verdes de la ciudad de Vancouver. El informe recomienda que el ancho actual de las paredes exteriores sea incrementado en 1,5 pulgadas, de modo que se pueda añadir más aislamiento a la estructura. La propuesta es parte del plan de la ciudad para eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero de las nuevas construcciones para el 2030. El costo de la medida de nuevos complementos residenciales oscilará entre 2 y 4.8 dólares por pie cuadrado, dependiendo de qué técnica de construcción se utiliza, según Higgins. La construcción promedio es un adicional de 3.50 dólares por pie cuadrado, comentó. Pero dice los ahorros de los propietarios o arrendatarios pagarán a largo plazo. Las reducciones de uso de energía ahorrarán a los ocupantes un mínimo de 10 dólares al mes, dijo Higgins. El gerente de construcción verde de la ciudad, Sean Pander, dice que pagar más por construir unidades superaisladas impedirá el acceso a la vivienda. El precio de venta no está relacionado con el costo de producir un buen producto. El precio de venta se relaciona con lo que el mercado esté dispuesto a pagar por él, dijo Pender. Incluso si el precio de venta de estas unidades aumentó debido al costo de construcción de paredes más gruesas, los ahorros de la utilidad sería mayor que ese costo. El dueño de la casa o el inquilino que se muden ahorrarían dinero desde el primer día. Se nos pide cada día que busquemos más proyectos que estén súper aislados o que sean muy eficientes desde el punto de vista energético y sostenible. No depende de muchos sistemas de alta tecnología, es un buen aislamiento de buenas ventanas y muy buenas cubiertas. El informe está programado para ir al ayuntamiento el 7 de febrero. De aprobarse, las recomendaciones se aplicarían en marzo del 2018. Estas fueron las noticias más importantes hasta el momento. Volvemos al estudio con nuestro compañero Omar García. Reportó para Net Noticias, Lorena Pulido. 7 de la mañana, 13 minutos. Muchas gracias, Lorena, por este informe de las noticias de la Columbia Británica. Información veraz y oportuna solo por Net Noticias. A continuación les presentamos noticias de El Mundo. Ottawa. El primer ministro Justin Trudeau rompió una de sus principales promesas electorales. Canadá no tendrá un nuevo sistema electoral. Ayer miércoles se hizo pública la carta con el mandato que dio a la nueva ministra de Instituciones Democráticas, Karina Gould,
la cual es clara sobre el futuro del sistema de votación del país. Cambiar el sistema electoral no estará en su mandato. De esta forma, el gobierno Trudeau da marcha atrás a sus principales promesas electorales durante la campaña de 2015. La explicación del gobierno federal es que no existe un gran consenso en la población canadiense para apoyar un cambio del sistema electoral del país. Nuestra visión ha sido bastante clara. Las reformas mayores al sistema electoral no se deberían hacer si carecen de un amplio apoyo por parte de los canadienses, dijo la ministra Gore a los periodistas en los pasillos del Parlamento. La actual ministra reemplazó a Marianne Monsef a cargo de la cartera de Instituciones Democráticas luego de varias polémicas en torno a los posibles cambios. El trabajo de la comisión parlamentaria no dio grandes frutos a pesar de extensas jornadas de trabajo. Como era de esperarse, la oposición criticó fuertemente al gobierno federal, calificando el anuncio como sorprendente y cínico, según el nuevo Partido Democrático. La oposición, liderada por los conservadores, también considera que Trudeau mintió a los canadienses al no respetar su promesa electoral. La mañana comienza con las más importantes noticias de la región, aquí por Net Radio. Washington. Los ciudadanos de las 7 naciones de mayoría musulmana afectadas por el veto migratorio de Donald Trump, con residencia legalmente permanente en Estados Unidos, no necesitarán un permiso especial para regresar al país, explicó el gobierno ayer miércoles. Los titulares de la conocida como Green Card podrán entrar y salir de Estados Unidos cuando quieran, pese a la orden ejecutiva anti-inmigración, explicó el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer. Este anuncio fue el último esfuerzo por aclarar y ajustar el decreto presidencial que prohíbe los viajes y la inmigración desde Irak, Siria, Irán, Somalia, Sudán, Libia y Yemen. La orden firmada el viernes generó críticas en todo el mundo, pánico entre los viajeros y una aparente confusión dentro del propio gobierno por cómo debía implementarse. En las primeras horas tras su entrada en vigor, se impidió a personas con residencia legal permanente embarcar en vuelos en el extranjero o fueron detenidas a su entrada al país. También se bloqueó a algunos ciudadanos iraquíes con visas especiales para quienes ayudaron a las tropas estadounidenses durante sus operaciones allí. Hasta el martes, más de 1,000 personas con Green Card ingresaron al país gracias a una dispensa especial, explicó el director interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, Kevin McKillan. Por razones de eficiencia, los ciudadanos en esta situación no necesitarán ya la exención, explicó Spicer ayer miércoles. Esto es Net Noticias. Bruselas. Un total de 92 países figuran en la lista provisional de paraísos fiscales de la Unión Europea, entre ellos Estados Unidos, Brasil y Panamá, a los que se pidieron aclaraciones de cara a la clasificación final prevista a finales de año, indicaron este miércoles fuentes coincidentes. Invitamos a las jurisdicciones concernidas a iniciar un diálogo con los Estados miembros de la Unión Europea para salir de esta lista. La verdadera lista estará a finales de este año, precisó una fuente conocedora del dossier. Bruselas inició en 2016 una evaluación para determinar el riesgo en los países de fuera del bloque de favorecer la evasión fiscal a través de una serie de criterios: la falta de transparencia, la existencia de regímenes fiscales preferenciales y la ausencia de impuestos de sociedades. Su evaluación preliminar, difundida en septiembre, reflejó que muchos países registran los dos primeros indicadores de riesgo, entre ellos algunos latinoamericanos como Brasil, Costa Rica, Panamá, Perú y Uruguay. En cambio, Bahamas, Mónaco o las Islas Caimán son algunos de los pocos países que no disponen de impuestos de sociedades, un criterio que los ministros de Finanzas de la Unión decidieron retirar temporalmente en noviembre a propuesta del Reino Unido, a la espera de un análisis de los expertos. En base a estos datos, 92 países se someterán finalmente a un examen oficial del bloque europeo, entre ellos Estados Unidos, por el estado de Delaware, Canadá, Brasil, Panamá y Singapur, y a los que el Consejo de la Unión envió ayer una carta para solicitar aclaraciones sobre algunos aspectos de su política fiscal, apuntó otra fuente. La mañana comienza con las más importantes noticias de la región, aquí por Net Radio. Washington. El intento del Partido Republicano
para derogar la ley de atención sanitaria del expresidente Barack Obama, conocida popularmente como Obamacare, aumenta la preocupación sobre las serias repercusiones que podría tener para las mujeres. La ley de 2010 acabó con una práctica común entre las aseguradoras, que cobraban más a las mujeres que a los hombres por pólizas contratadas individualmente. El Obamacare convirtió la maternidad y la atención a los recién nacidos en un beneficio incluido en casi todos los planes sanitarios y estableció una serie de servicios preventivos que deberían ser proporcionados sin un costo extra a las mujeres, como métodos anticonceptivos y sacaleches para las madres que dan de mamar a sus hijos. Esto se aplica tanto a las pólizas contratadas de forma independiente como a la mayoría de los planes ofrecidos a empresas. Los demócratas en el Capitolio están haciendo hincapié en el problema sanitario de las mujeres. El gobierno de Donald Trump, que durante la campaña electoral se comprometió a revocar el Obamacare, dice que la especulación sobre con qué se sustituirá el plan es prematura. 7 de la mañana, 20 minutos. Estás en compañía de Net Radio, la radio creada para ti. ¿Estás pensando comprar tu propia casa o departamento en Vancouver, Canadá? Ahora es tiempo. Contamos con una lista de opciones donde encontrarás la casa de tus sueños. Atención personalizada con el profesionalismo de Lidia Jacky, experta en bienes raíces. Informes y citas a los teléfonos 604-839-4333 y 604-590-4888. No lo olvides, Lidia Jacky de Remax Performance espera tu llamada. Buscamos motivar tus sentidos. No te apartes de esta sintonía. Net Radio, creada para ti. Esto es Net Noticias. Siete de la mañana, 21 minutos. En esta ocasión quiero hacer referencia al informe Veracruz. La opinión en la nota del director Omar García. En esta ocasión quiero hacer referencia al informe Veracruz. Los periodistas frente al estado de miedo que ha sido publicado hoy 2 de febrero como resultado de una misión que la organización Reporteros Sin Fronteras con sede en Francia realizó en México en junio de 2016. En la cual esa organización se puso en contacto con periodistas de esa región, organizaciones no gubernamentales e instituciones tanto locales como federales encargadas de la defensa de la libertad de prensa en México. En esta investigación se muestra el deplorable ambiente de trabajo en el que se desempeñan los periodistas del estado de Veracruz, la zona más peligrosa de América Latina para el gremio periodístico. Por un lado, los periodistas se enfrentan a carteles ultraviolentos y por otro lado, a políticos corruptos. Si los periodistas se interesan demasiado en casos delicados o concernientes al crimen organizado, padecen amenazas, intimidaciones y hasta pueden ser ejecutados a sangre fría. Según el informe de los 32 estados que conforman la República Mexicana, el de Veracruz, ubicado en la costa este del país, es considerado la zona del continente americano más peligrosa para periodistas. El periodo en que Javier Duarte de Ochoa fue gobernador del estado estuvo marcado por un incremento dramático de los ataques a la prensa. El mandato de Duarte de Ochoa, miembro del Partido Revolucionario Institucional PRI, que ha estado en el poder en el país por más de 80 años y en el estado de Veracruz 88, acabó oficialmente en diciembre de 2016, pero este renunció antes de concluirlo. Pero, ¿cuáles son las razones de un balance tan triste? Para empezar, la situación geográfica del estado. Veracruz cuenta con un amplio litoral en el Golfo de México y un inmenso puerto industrial, el principal del país, lo que lo convierte en un importante lugar de comercio y transporte de mercancías, también en una de las principales plataformas de tráfico de droga. Este es controlado por dos carteles, el de Jalisco Nueva Generación y de los Zetas, uno de los más poderosos y violentos del país.
Ambos se enfrentan constantemente por el control de las rutas. En este aspecto, las noticias que se lograron recopilar de Veracruz al cierre de esta investigación alimentan una pequeña esperanza. El gobernador saliente del estado, Javier Duarte de Ochoa, un verdadero aniquilador del periodismo independiente, renunció antes de que acabara su mandato, debido a acusaciones de enriquecimiento ilícito y de estar a la cabeza de una gran red de blanqueo de dinero. Desde que se vio hundido en este caso, desapareció. Las autoridades mexicanas y la Interpol lo buscan desde el 21 de octubre pasado en 190 países, pero aún no lo han encontrado. Tras él, deja un estado endeudado y una prensa agotada, traumatizada por las constantes agresiones que sufrió durante todo su gobierno. La corrupción casi generalizada de los órganos de justicia y de la policía de Veracruz, numerosos funcionarios tienen relaciones directas o indirectas con algún cartel. Hace que todo proceso judicial sea vano. La impunidad es tanta que cerca de la mitad de las amenazas y agresiones a periodistas son responsabilidad de los mismos policías, a quienes nunca o casi nunca se les molesta por ello. El mismo Duarte participó activamente en la creación de un sistema de vigilancia de periodistas, creó equipos de informantes del gobierno u orejas, según algunos de los reporteros que Reporteros Sin Fronteras contactó en Xalapa, capital del estado de Veracruz. Estos espías hasta se hacían y se hacen pasar por periodistas para obtener información. Frente a la violencia, la corrupción y la estricta vigilancia a la que están sometidos quienes ejercen el periodismo, la ley del silencio se ha ido instaurando progresivamente. Las personas periodistas de Veracruz se ven obligados a autocensurarse para salvar su vida y preservar la de sus familias. Cuando las amenazas se vuelven demasiado insistentes, frecuentemente no tienen otra opción que el desplazamiento interno o el exilio. El 1 de diciembre del 2016 asumió sus funciones el nuevo gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, del Partido de Acción Nacional PAN. Este cambio político puso fin a 88 años de reinado del PRI, que estaba en poder en Veracruz desde 1928, en los cuales las prácticas mafiosas se inscribieron profundamente en el paisaje de Veracruz. Aumentó la desconfianza hacia la prensa y se multiplicaron las agresiones a periodistas. El mandato de Yunes Linares solo durará 2 años, para que las elecciones locales se realicen al mismo tiempo que las presidenciales en 2018. ¿Su gobierno logrará que las relaciones entre la prensa y los poderes públicos sean menos tensas? Vamos a ver. Para algunos periodistas y defensores de la libertad de expresión, su llegada alimenta una pequeña esperanza. Sin embargo, otros señalan que el nuevo gobernador proviene del mismo entorno político que su predecesor. La corrupción está implantada en los órganos del Estado y los carteles tienen relaciones tan estrechas con el poder que es muy probable que la situación no cambie en lo esencial. 7:27 de la mañana. Did you know that gold is real money? It has kept its value for over 2,000 years. Save pure gold now in small denominations. Get paid in cash to share with others. For more information, watch the video at netradioonline.com. ¿Estás pensando comprar tu propia casa o departamento en Vancouver, Canadá? Ahora es tiempo. Contamos con una lista de opciones donde encontrarás la casa de tus sueños. Atención personalizada con el profesionalismo de Lidia Jaque, experta en bienes raíces. Informes y citas a los teléfonos 604-839-4333 y 604-590-4888. No lo olvides, Lidia Jaque de Remax Performance espera tu llamada. Esto es Net Noticias, los últimos acontecimientos desde Vancouver, Canadá, para todo el mundo. Dirigido por Omar García. A las 7:28 iniciamos nuestro recorrido con noticias internacionales en la voz de nuestros corresponsales. A continuación, vamos con las noticias internacionales. En Latinoamérica tenemos a nuestra corresponsal Marilu Gambini, que nos habla desde Perú. Marilu, muy buenos días.
Omar, buen día también a nuestros cibernautas. Amanecemos con un solcito abrasador después de que el norte del Perú soportó 5 horas de intensas lluvias. Desde Lima, algo que ha sorprendido a propios y extraños es el archivamiento del caso Comunicore, un caso sonado y emblemático que puso al descubierto una escandalosa desviación de fondos de aproximadamente 35 millones de soles en la primera gestión del alcalde Luis Castañeda Locio, cuando la Municipalidad de Lima tenía este monto como deuda con la empresa de servicios de limpieza Relima. Relima le cedió los derechos del cobro de este dinero a la llamada Comunicore. Aquí en la comuna limeña le canceló el monto completo de la deuda. Pero Comunicore se embolsilló 21 millones y solo entregó a Relima 15 millones. Lo increíble es que para hacer este pago, es decir, los 35 millones, no existe ningún informe financiero, menos recibo de transacción alguna. Y quedó establecido durante el proceso que la municipalidad desvió fondos a otros rubros. Sin embargo, ayer al mediodía, el Poder Judicial terminó por absolver a los 14 exfuncionarios de Castañeda Locio, dados a que los delitos por los que fueron acusados, es decir, de malversación y colusión, simple y llanamente prescribieron. Así es cuando la mafia sigue trabajando. Pasa el tiempo, dilatan el tiempo para conseguir la prescripción, pero la prescripción no significa que no se haya cometido el delito aludido. Desde Lima nos vamos hasta Piura para comentarles que 20 nichos del cementerio de Nuestra Señora del Carmen, con una antigüedad de casi 30 años, colapsaron ayer por las fuertes lluvias, dejando expuestos a la intemperie cráneos y huesos que fueron recogidos por los deudos, a quienes los trabajadores del Camposanto comunicaron de forma inmediata. El lugar fue completamente precintado por seguridad, mientras que el administrador Rómulo Palacios Mendoza, en su inspección a todo el cementerio, solicitaba a las autoridades municipales y regionales que inmediatamente evalúen los daños para prevenir posibles enfermedades infecciosas. Dijo además que existen otros 5 pabellones con riesgo de colapsar, por lo que ya inició las coordinaciones respectivas con Defensa Civil, pero también espera que las autoridades ya mencionadas no dilaten más el tiempo, dado el calor y dadas las lluvias, y hagan su trabajo de intervención inmediata. Y nos vamos hasta Ancash, hasta la capital de la región ancachinas, Huaraz. Pareciera que no escarmientan los funcionarios de este gobierno regional. Ya tienen 2 presidentes regionales presos, funcionarios denunciados unos, procesados otros y encarcelados algunos tantos. Pero pareciera no importarles lo que estos antecedentes y lo que viene sucediendo, pues los actos de corrupción siguen vigentes. Ayer, miembros de la Fiscalía llegaron a la ciudad de Huaraz en forma inesperada para intervenir distintas oficinas del gobierno regional de Ancash, luego que la empresaria Edith Guevara denunciara un irregular cobro de 40.000 soles por parte de un funcionario solo para agilizarle el pago de su cheque por la culminación de una obra de losa deportiva. Una vez más, se demuestra que la coima sigue vigente. Es más, esta está ya institucionalizada, lo que comúnmente conocemos el diezmo. Y desde Huaraz nos vamos hasta Chimbote, donde todavía sigue la pesadilla para la familia chimbotana Tiserán Virgües, quienes fueran desalojadas de su vivienda por mandato judicial derivado de un proceso civil, en que los vicios procesales fueron mucho más contundentes que las pruebas presentadas que establecen la veracidad. Conforme pasan los días, los hechos poco a poco van esclareciéndose, al punto de conocerse que el día en que se produjo el despojo de la vivienda, en medio del abuso de las fuerzas del orden, incluyendo agresión física, no estaba programada en la resolución judicial, pues esta debió haberse realizado el día lunes 30 y no el viernes 27, como así sucedió. La familia agraviada careció de una buena defensa, pues el abogado que contrataron y a quienes les pagaron por anticipado sus servicios profesionales con un terreno, también era parte de la mafia de estafadores y traficantes de tierras
denominado los Orellanitas del Norte, quienes las mantuvieron por muchos años en la mentira. Y hace algunos meses ni siquiera se contactó con sus patrocinados. Bueno, hace unos meses cayó esta banda y también este abogado. Sara Tisserand Virgües, una de las agraviadas, contó que el hermano de su padre, quien había perdido su casa por una deuda con el banco, denunció a su progenitor por el cobro de una letra de cambio de $20,000. Dijo que le había prestado este dinero, por lo cual su hermano había firmado esta letra de cambio. Pero para esto se valió de abogados dedicados a este tipo de acciones contra la ley que les permite apropiarse de viviendas. Uno de estos era Denis Montesa Sumaeta, que aparece como abogado de la otra parte, es decir, de la familia agraviada, que como ya mencionamos, las mantuvo engañado vilmente. Sara Tisserand asegura que la firma de su padre en dicha letra de cambio fue falsificada, tal como lo corroboró la pericia judicial, que el juez evitó hacerla efectiva dentro del proceso. Los Tisserand, confiados en el abogado, nunca creyeron que perderían su propiedad. La caída de esta mafia de estafadores con títulos de abogado las puso en alerta al reconocer entre los acusados a Montesa Sumaeta, quien había pasado a la clandestinidad. Es ahí donde recién los Tisserand se enteran que su propiedad estaba con orden de desalojo desde hacía un buen tiempo. Inmediatamente presentaron una queja ante la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de Chimbote contra el juez civil Ricardo Alza Vázquez por actos irregulares en su función de juez, la misma que fue declarada inadmisible. Pero ojo, esta resolución nunca fue notificada a las partes y al requerírsele a control de la magistratura al respecto, indicaron que fue notificada debajo de la puerta. Sara Tisserand sostiene que su propiedad en la parte inferior es una tienda comercial, por lo que alguien debió haber recibido y no haber notificado por debajo de la puerta, lo que invalida esa acción judicial. Pero el escándalo y la mediatez con que se ha tomado el caso y las acusaciones de las agraviadas ha puesto en tela de juicio la acción jurisdiccional del juez Alza Vázquez, mismo que ha salido a los medios de prensa, no precisamente a desmentir temas puntuales como la falsificación de la firma en la letra de cambio y las irregularidades en las notificaciones, sino a señalar a sus detractoras con actos y hechos que no son materia del proceso en cuestión, más aún amenazándolas con querellarlas por difamación, ya que asegura están mellando su honor y su dignidad de magistrado probo. Vaya, tan probo se considera que tiene una queja ante la ODEGMA por parte de un empresario pesquero a quien también le arrebataron ilegalmente su embarcación gracias a su apoyo judicial. Es preciso señalar que no solo es el caso de la familia Tisserand que involucra a este cuestionado juez, también existirían 3 casos más de desalojo en la misma modalidad y teniendo como abogados de demandantes y demandados a este grupo de mafiosos vinculados a la red de los Orellanitas. Casos como estos de corrupción todavía se siguen dando, todavía hay acciones pusilánimes de las autoridades del Poder Judicial que no sancionan a estos malos jueces. Omar, esto es lo que está pasando en Perú, desde donde reportó para Net Noticias Marilu Gambini. 7:38 minutos de la mañana. Muchas gracias, Marilu, por este informe. Y vamos ahora a Centroamérica. En San Salvador tenemos a nuestro corresponsal Víctor Celada. Víctor, muy buenos días. Muy buenos días, Lorena Pulido y Omar García. Estas son las principales noticias desde Centroamérica. Managua. La Comisión Nacional encargada de organizar los 11º Juegos Deportivos Centroamericanos en Nicaragua visitó el martes junto a delegados de los países que participarán las obras que desarrolla para esta actividad. Para garantizar óptimas condiciones en el Estadio Nacional Olímpico, el Instituto Nicaragüense de Deportes invierte 45 millones de córdobas. En ese lugar se realizarán las competencias de rugby y atletismo, por lo cual se trabaja en una rehabilitación general de las instalaciones que incluye cambio de la pista, rehabilitación de gradería y cambio de luces en las torres. Otra importante obra que se realiza en la capital es la construcción del Polideportivo Alexis Argüello, un proyecto para la práctica de 11 disciplinas deportivas,
cuyo costo asciende a $12.6 millones. Durante los Juegos Centroamericanos ahí practicarán las competencias de baloncesto, voleibol y boxeo, detalló Fidel Moreno, coordinador general de los Juegos Centroamericanos. La obra lleva un 30% de avance y se espera esté lista en septiembre, ya que laboran en su edificación 500 personas. Las delegaciones encabezadas por los jefes de misión también recorrieron el nuevo Estadio Nacional de Béisbol Denis Martínez, obra que lleva un avance del 70% y su costo es de $35 millones. Tegucigalpa. La ONG internacional Global Witness denuncia 123 homicidios de defensores del medio ambiente en Honduras. Esta ONG, que documenta los crímenes contra los ecologistas en el mundo, publicó el martes un informe en el que denuncia la implicación de altos representantes políticos y miembros de la élite empresarial de Honduras en actos de represión hacia activistas ecológicos. La organización informa sobre los homicidios de 123 ecologistas en el país desde el año 2010. En consecuencia de la corrupción generalizada, Honduras es el país más peligroso para ser defensor del medio ambiente y pasa a formar parte del grupo de países más peligrosos para los defensores del activismo ambiental junto a Brasil y Colombia. El texto presentado informa que los conflictos por la minería, las presas hidroeléctricas y la agroindustria son las principales causas de estas muertes y la mayoría de las víctimas pertenece a grupos indígenas y comunidades rurales. Global Witness ha descubierto nuevas evidencias de los acuerdos de la puerta trasera, sobornos y violaciones de la ley que se utilizan para imponer estos proyectos y silenciar cualquier oposición. San Salvador. El gobierno no ha pagado $53 millones que las distribuidoras de energía eléctrica han descontado a las facturas de los hogares que reciben subsidio por este servicio. Las empresas cobran una tarifa preferencial a quienes tienen este beneficio y es el gobierno el que posteriormente debe pagarles la diferencia entre esta y la tarifa real, pero los pagos se atrasaron desde el año pasado. La Asociación Salvadoreña de Industriales, ASI, y la Cámara Americana de Comercio, AmCham, denunciaron que la deuda incluye el periodo desde junio de 2016 hasta enero de 2017 y que ha afectado a las distribuidoras que a su vez han atrasado sus pagos a las empresas que generan la energía. Las gremiales advirtieron que la situación podría ocasionar un racionamiento de la energía si las generadoras dejan de entregar energía a Del Sur y al grupo AES. De acuerdo con las gremiales, no se pagó a proveedores la correspondiente a diciembre, enero y una parte de noviembre. Las distribuidoras han acumulado deudas con la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, CEL, los ingenios azucareros y empresas de Guatemala. El Ejecutivo había dicho que usaría parte de los $550 billones que obtendrá con emisión de bonos internacionales para pagarles a las distribuidoras el monto pendiente del año pasado y que para este año será la CEL la que asumirá este costo. El subsidio a la energía eléctrica le cuesta a la CEL unos $100 millones cada año, informó para Net Noticias desde San Salvador, Víctor Celada. 7:42 a.m. Muchas gracias, Víctor. Y de Centroamérica pasamos a Europa. Allá tenemos a nuestro corresponsal Álvaro Suárez. Álvaro, muy buenos días. ¿Cómo amaneció hoy Madrid? Omar, muy buenos días. Le cuento que amanecimos hoy en Madrid con lluvias. Llueve desde la noche anterior. Una temperatura a esta hora de 7 grados y se prevé una máxima de 10 grados en el transcurso del día. Sopla mucho viento a esta hora de la mañana aquí en la capital de España. Pues vamos a las noticias. España. El paro subió en 57.257 personas en enero, tras el fin de la temporada navideña. Es el segundo menor repunte en un mes de enero desde el año 2004. El empleo cayó en 174.880 personas, situando el número de afiliados a la Seguridad Social en 17.674.175 personas. El año comienza con un resbalón, según los entendidos en el tema, en el mercado laboral. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo se incrementó en 57.257 personas. Pese al aumento en la cifra, supone el segundo menor repunte en un mes de enero desde el año 2004 y deja la cifra total de desempleados en España en 3.760.231. Por otro lado, el empleo cayó en 174.880 personas, lo que dejó el número de afiliados a la Seguridad Social en 17.674.175 personas, según los datos publicados hoy jueves por el Ministerio de Empleo.
La crisis que vive España desde el año 2008 dejó en el 2012 su más alto índice de desempleados, 4.220.000 personas. Hoy esa cifra se ha reducido hasta 3.452.000 personas, según el informe del ministerio. Seguimos en España. 3 detenidos por explotación sexual de mujeres en 2 locales de Valladolid y Burgos. Las víctimas recibían un trato vejatorio e incluso eran encerradas en sus habitaciones. La policía detuvo a un matrimonio cuyo ingreso en prisión ya se ha decretado y a la camarera de un establecimiento que ha quedado en libertad como supuestos autores de explotar sexualmente a mujeres en 2 locales alterne situados en Valladolid y Burgos. Los agentes han practicado los arrestos por un delito relativo a la prostitución y explotación sexual y otro contra la salud pública, a raíz de que una mujer acudiera la pasada semana a dependencias de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Valladolid, ha informado este jueves el Cuerpo Nacional de Policía en un comunicado. La mujer, a la que se le ha otorgado la condición de testigo protegido, denunció la situación en la que se encontraba tanto ella como sus compañeras, ya que explicó cómo un matrimonio supuestamente estaba obligándoles a ejercer la prostitución en establecimientos de alterne situados en Burgos y otro en Valladolid. Los registros efectuados en los 2 locales de forma simultánea el pasado 27 de enero desembocaron en las 3 detenciones y en la intervención de varias dosis de sustancias estupefacientes, además de útiles necesarios para preparar las mismas y 5.750 euros en efectivo junto a otros materiales. En un primer momento fueron 2 las jóvenes que denunciaron esta situación, aunque los investigadores continuaron tomando declaración a posibles víctimas, de forma que ayer miércoles otras 2 chicas de estos locales denunciaron los mismos sucesos. La policía ha añadido en un comunicado que ninguno de los arrestados tenía antecedentes penales hasta el momento y ha precisado que se ha decretado el ingreso en prisión en el caso del matrimonio, mientras se ha ordenado la libertad de la tercera persona, es decir, la camarera. Seguimos en Holanda. Holanda toma medidas para realizar el conteo de sus votos mano a mano, es decir, de manera manual, ante el temor de que Rusia pueda intervenir su sistema informático electoral. El presunto interés de países como Rusia en el proceso electoral, como ha señalado el ministro del Interior de Holanda, Ronald Platters, ha llevado al gobierno de este país europeo a recuperar el recuento manual de votos en las legislativas del próximo 15 de marzo. Al temor a un ciberataque contra los programas informáticos oficiales utilizados desde 2007 en las elecciones, se han sumado las pruebas presentadas esta misma semana por la cadena RLT. Han demostrado que puede viciarse el software destinado a contar los sufragios con un simple ordenador particular. Una vez advertidos, los ayuntamientos tendrán que organizar su trabajo para evitar grandes retrasos durante la noche electoral. Cerca de 12,6 millones de ciudadanos están llamados a las urnas para escoger entre 31 partidos. Los sondeos arrojan un empate entre los liberales de derecha del primer ministro Mark Rutte y el líder antimusulmán Geert Wilders. Seguimos en Italia. Un hombre venga la muerte de su esposa y deja el arma sobre su tumba. Así es la noticia. 3 tiros acabaron con la vida del sospechoso de arrollar en un accidente de tráfico a la mujer de un italiano el pasado verano en un pueblo de Italia. Fabio Di Lello perdió a su esposa Roberta en un accidente de tráfico el pasado verano. Tenía 34 años cuando la motocicleta que conducía fue arrollada en un cruce por un turismo, es decir, un coche de turismo que se había pasado un semáforo en rojo en la localidad de Basto, en el centro de Italia. Di Lello vengó la muerte de su esposa este miércoles, es decir, ayer miércoles. Mató de 3 tiros al sospechoso de causar el accidente cuando salía de un bar y dejó el arma sobre la tumba de su esposa Roberta. La investigación del accidente en el que murió Roberta no ha derivado en medidas contra el conductor del coche que arrolló la motocicleta en el que ella iba. Un joven de 20 años fue el causante de este accidente y de la muerte de Roberta. El esposo de Roberta, Di Lello, decidió actuar y planeó su venganza.
esperó a su víctima a la salida de un bar del pueblo y le disparó 3 veces en el abdomen. Luego llamó a un amigo, le confesó el crimen y le dijo que se dirigía al cementerio y así lo hizo. Antes de entregarse a la policía, depositó el arma sobre la tumba de su esposa envuelta en una bolsa plástica. Tras el accidente del tráfico, se abrió una investigación judicial que se cerró a finales de noviembre sin ningún resultado. Los análisis no detectaron ningún consumo de alcohol o drogas en el conductor del vehículo. Los vecinos de la localidad de Basto arroparon a la familia de la víctima y se unieron a su reclamación de justicia. Seguimos en España. Al gobierno se le agota la paciencia. El presidente Mariano Rajoy está dispuesto a mantener la oferta de diálogo con la Generalidad de Cataluña, aunque ya con muy pocas esperanzas, pero al mismo tiempo tiene previsto un plan de respuesta contundente a cada paso ilegal que se dé desde Cataluña. El objetivo es garantizar que en ningún caso se celebrara el referéndum independentista que están programando los líderes políticos en la comunidad catalana. Esta vez no habrá urnas y el Ejecutivo está dispuesto incluso a intervenir la Consejería de Educación y precintar los colegios electorales o hacerse con el mando de los Mossos de Escuadra, que son la institución de policía armada. Fuentes de la Moncloa, que es la sede del gobierno de España, avanzaron ayer miércoles en algunos de los puntos que se contemplan en el plan de medidas drásticas o coercitivas en caso de que los dirigentes políticos catalanes se decidan a llevar a cabo un referéndum independentista al que se opone el gobierno desde hace 2 años. Omar y amigos oyentes, les cuento que a lo largo de la historia de España, de su unificación, los catalanes nunca se han sentido españoles y han luchado siempre ha habido siempre voces independentistas, no se sienten españoles. Sin embargo, el gobierno de España, como el rey de España, Felipe VI, han reiterado que prevalece la unidad de España por encima de cualquier interés independentista o de cualquier interés político. Bueno, Omar, estas son las informaciones que presentamos hoy desde Europa. Desde Madrid para Net Noticias informó Álvaro Suárez. 7 de la mañana, 51 minutos. Muchas gracias, Álvaro, por este informe desde Europa. Siempre contigo. netradioonline.com. Net Radio. ¿Estás pensando comprar tu propia casa o departamento en Vancouver, Canadá? Ahora es tiempo. Contamos con una lista de opciones donde encontrarás la casa de tus sueños. Atención personalizada con el profesionalismo de Lidia Jaque, experta en bienes raíces. Informes y citas a los teléfonos 604-839-4333 y 604-590-4888. No lo olvides, Lidia Jaque de Remax Performance espera tu llamada. Despegamos a la conquista del universo. Net Radio, creada para ti. Estamos para ti. Net Radio. Buscamos motivar tus sentidos. No te apartes de esta sintonía. Net Radio, creada para ti. Esto es Net Noticias. Los últimos acontecimientos desde Vancouver, Canadá, para todo el mundo. Dirigido por Omar García. A las 7 y 53 minutos de la mañana llegó el momento de los deportes. Los deportes también son noticia. Los deportes también son noticia y hasta ahora nos los presenta nuestro periodista deportivo Roger Grinols. Roger, muy buenos días.
Adelante. Muy buenos días, Omar. Saludos para ti, para toda la audiencia de netradioonline.com. Bueno, vamos a iniciar rápidamente con el deporte, principalmente en el torneo sudamericano sub-20 en Ecuador. Hoy hay partidos interesantes como el Argentina contra Colombia, Uruguay contra Brasil. Y bueno, tengo aquí que Uruguay juega con Venezuela, pero no puede ser que Uruguay juegue con Brasil y Venezuela al mismo tiempo. Pero bueno, después de esta fecha se reanudarán las actividades los días 5, 8 y 11 de febrero. Por cierto, Marcelo Flores de Argentina y Rodrigo Amaral de Uruguay, ambos tienen 4 goles en el torneo, y Ever Valencia de Colombia tiene ya 3 goles. Pasando ahora a la Copa Africana de Naciones, el equipo de Egipto ganó ayer por la serie de penaltis a Burkina Faso y estará enfrentando en la final al ganador del partido de hoy entre Camerún y el equipo de Ghana. Vamos a ver si Ghana gana, o si no, Camerún se mete a la final contra Egipto, que sería una final muy bonita, porque el campeón de la Copa Africana de Naciones estará jugando la Copa Confederaciones Rusia 2017 en Rusia este próximo verano. Pasando ahora al fútbol sudamericano, en Brasil, el equipo chapecoense, que tuvo esa tragedia horrible a finales de noviembre, el cual donde más de 70 personas murieron en las montañas de Colombia, ya que su avión quedó sin gas. Ahora ya iniciaron su liga y el 26 de enero empataron 0-0 con el equipo Joinville. Este sábado se enfrentará el chapecoense al equipo Almirante Barroso, y recordando hace unos días, el 29 de enero, el equipo chapecoense ganó al Internacional por 2-1 y Atlético Tubarão perdió 1-0 el día de ayer con el chapecoense. En las posesiones, curiosamente, el equipo más dolido y más tocado, el chapecoense, está en primer lugar por 6 puntos y con 3 Internacional y otros equipos más. Pasando al fútbol de Italia, este fin de semana hay partidos importantes como el Bolonia contra el Nápoles el sábado. El domingo hay varios partidos como el Milán contra Sampdoria, Atalanta contra Cagliari, Juventus contra Inter de Milán y Fiorentina contra la Roma. Un gran clásico en ese encuentro. Las posiciones en Italia, por el momento, Juventus de Turín tiene 51 puntos, seguido de la Roma con 47, Napoli 45, Inter 42 y Lazio 40. En el fondo está Empoli casi salvando su participación en la Serie A con 21 puntos, y más atrás rezagadísimos, Crotone con 13 puntos, Palermo 11 y Pescara con 9. Los goleadores, Dzeko de la Roma tiene 15 goles, al igual que el líder argentino de la Juventus de Turín, que se llama Higuaín, tiene 15, y el argentino Icardi tiene también 15. Pasando ahora a Canadá, en Canadá resulta ser de que Julián de Guzmán, jugador de la selección de fútbol de Canadá, se retiró oficialmente de las canchas, y ahora este sábado en BC Place se retirarán 3 jugadoras de la selección femenina. Una de ellas es Melissa Tancredi, y por cierto, va a estar Net Deportes y netradioonline.com en BC Place presentes y testigos para ese partido amistoso entre México y Canadá. Ya llegaron las mexicanas, que por cierto hay que darles la mejor bienvenida. Estas son las palabras. Ayer estuvimos en la práctica de la selección de Canadá, Cristian Basantes de un servidor, y estas fueron las palabras del entrenador de Canadá, John Herman, después de ese entrenamiento. Solamente unos segundos para escucharlo. Personnel and how much they play. Well, I made a commitment to the whole Olympic group that if those that delivered the bronze medal,
prácticamente traduciendo que este partido no solamente es para despedir a las 3 jugadores que se retiran, pero también como parte de celebración por haber obtenido la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro el verano pasado. También recordó John Herdman que el equipo de México es un equipo muy joven, que tiene un nuevo entrenador que se llama Roberto Medina, y que el equipo de México también va a querer hacer lo suyo, va a querer ganar ese partido. Normalmente lo que va a hacer John Herdman, le va a dar todos los minutos posibles a las jugadoras que se retirarán de la selección de Canadá, y con eso también le va a dar muchos minutos más a las jugadoras más jovencitas de la selección. Y así es que eso será muy importante para su desarrollo en el fútbol, y principalmente la experiencia internacional, porque Canadá se tendrá que eliminar para el siguiente Mundial Femenino de Fútbol y también para los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Qué rápido pasa el tiempo, señoras, señores. Pues esto es todo por el momento, y ya el día de mañana estaremos de full time, digamos, allá en el estadio BC Place para los entrenamientos tanto de Canadá como México. Tendremos muchas entrevistas el día de mañana, y bueno, el sábado será el partido especial a las 3 de la tarde, tiempo del Pacífico, alrededor de las 6 de la tarde, hora de Toronto, Montreal, Nueva York, y las horas del este de los Estados Unidos. Eso es todo, Omar. Muchísimas gracias y que Dios los acompañe. Hasta luego. Muchas gracias, Roger, por este informe deportivo. 8 de la mañana en punto. Nosotros vamos a entregarles una de las noticias prometidas durante la presentación de nuestros titulares. Esto es Net Noticias. Santa Fe de Bogotá. Además de poner a andar la construcción de un muro en su frontera con México, imponer un veto migratorio contra refugiados, migrantes y viajeros de 7 países musulmanes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, voltea su mirada al sur de América para endurecer la entrada de ciudadanos a su país. El objetivo de reforzar los controles en sus fronteras terrestres, marítimas o aéreas es una realidad. Los colombianos, al igual que los miembros de otros países latinoamericanos, tendrán que someterse a un proceso más estricto para la solicitud del visado. Según informó este miércoles la Embajada de Estados Unidos en Colombia, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva el 27 de enero para aumentar la seguridad del proceso de solicitud de visa en todo el mundo. Efectivo inmediatamente, el Departamento de Estados Unidos requerirá entrevistas de visa para todos. Pese a la fuerza de la medida, hay excepciones a la regla para los colombianos menores de 14 años y mayores de 79 años, solicitantes de visas diplomáticas y oficiales de gobiernos extranjeros y personas que hayan tenido una visa de la misma categoría y que haya expirado hace 12 meses. No aplicará la condición. 8 de la mañana y 1 minuto. Hasta aquí toda la información que les teníamos preparadas para hoy, jueves 2 de febrero del año 2017. Los espero mañana con más información en punto de 7.